pertenece no solamente a los pastores ni diáconos, sino a toda la iglesia, a toda la iglesia. Y le recuerdo que el motivo de toda consejería bíblica es importante, pero su fin siempre será llevar a la persona a una relación con Cristo. Entonces, tenemos dos primeras. Así que le voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Entonces, como miramos acá, el tema es decisiones personales y la voluntad de Dios. Cuando una persona se le acerca a usted y dice, bueno, ayúdame a tomar una decisión, no sé. Entonces, hay definiciones e ideas claves que tenemos que saber. Primero, no le diga a la persona qué debe hacer. Nosotros no solucionamos problemas, damos consejos. Aunque a esa persona está buscando la voluntad de Dios. Está buscando el consejo de Dios, no la de usted. Entonces, evitemos siempre dar nuestra opinión personal, nuestra solución personal. Porque cuando esta persona falle, al que le va a echar el problema es a usted. Esa persona busca la voluntad de Dios, no la de usted. Él revelará la voluntad a quienes le busque sinceramente. Y recuerde que Dios tiene mucha más paciencia que nosotros. Segundo, no permita que las supersticiones interfieran en el proceso de toma de decisión. Por ejemplo, como señalar a ciegas un pasaje de la Biblia. Vamos a ver hoy qué Dios me va a decir acerca de este problema. ¿Qué es lo que Dios me va a... Los hermanos me están diciendo que no se escuche. Denme un chance, vamos a ver qué pasa. También pueden interrumpirme, hermano, no hay problema cuando hay un caso de esto. Me avisa si estamos bien, ¿les parece? Ahora sí se escucha, hermano. ¿Me escuchan bien, hermanos? Yo sí, hermano. Ok. Como señalar así es un pasaje o tomar como guía un sueño o una coincidencia. Tengamos mucho cuidado con esto. Dios usa su palabra, no la suerte ni la superstición para guiarnos sus decisiones. Recuerdan lo que tocamos con el tema del matrimonio. ¿Quién era el indicado para casarse? No le espere un sueño. Si es cristiano, esa persona es el indicado. Si es cristiano genuino. Porque Dios no nos va a sellar como los 144,000 para ver, oye, este es tu esposo. No nos sella. Entonces no busquemos de este tipo de formas tampoco conocer la voluntad de Dios porque la ha dejado explícitamente en su palabra. La toma de decisiones personales puede amedrentar a algunas personas. Hablan de decisiones pasadas que acabaron siendo un desastre. Por supuesto, esto no quiere decir que Dios no tuviera en esas decisiones anteriores. Sí, puede ser. Tengo que cuidado en no poner mucha fe en los sentimientos de las personas, en las emociones, ya que estas son engañosas. Inducir a una persona a pecar. A menudo la gente siempre cita este salmo, Salmo 37:4. Y dice que Dios quiere darle los deseos de su corazón. Esto es cierto. Solo después de que se cumpla la primera mitad del versículo que habla que son las personas en que se deleitan en Jehová. Entonces esa persona va a buscar ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces Dios le va a conceder los deseos de su corazón. No está hablando de un corazón pecaminoso.
Por ejemplo, una joven que diga, ese que mi deseo de mi corazón es con este muchacho. Y de repente pasa algo y dice, esta es la coincidencia. Este es el que Dios quiere. Negativo. Dios lo que quiere es siempre un esposo cristiano para una cristiana. La mayoría de cristianos quieren conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Lo único que quieren saber sin sombra de duda es que primero explique a la persona a la que aconseja que existe una diferencia entre la voluntad directiva de Dios y la voluntad permisiva, que son dos términos diferentes. La voluntad directiva de Dios es la voluntad específica, absoluta e inmutable e incondicional. Algún ejemplo de este está la voluntad directiva de Dios son, por ejemplo, que nos reunamos todos en adoración, Hechos 10:25, casarse solo con un cristiano, cristiana, Colosenses 2 Corintios 6:14, criar a los hijos según desea Dios, Efesios 6:1-2, sustentar a la familia, proclamar a Cristo, meditar en las escrituras, manifestar amor a otros. Ahora, si el problema es que la persona no está cumpliendo esta voluntad directiva, entonces estamos hablando también de rebeldía. Así que usted tiene que guiarlo, tiene que llevarlo. Bueno, estas son las voluntades directivas de Dios. Ahora, ¿a dónde te congregues? ¿A dónde te congregues? Eso va a permanecer de lo que vos quieras finalmente. Pero en primer lugar, la voluntad de Dios es que nos congreguemos. Por ejemplo, una persona que está pidiendo consejo. Dice Salmos 32:8. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Salmos 32:8. Una hermana levantó la mano. Diga la pregunta, hermana. Tengo una mano levantada, hermanos. Escuchan. Sí, escuchamos. Ok. Entonces, es que usted decía que si un cristiano, que un cristiano tiene que buscar a una persona cristiana para casarse. Pero mi pregunta más que todo es si la madurez espiritual de ese cristiano influye también en esa decisión de escogerlo como pareja para casarse. O basta solamente con que la persona sea un cristiano genuino, sin importar pues que todavía no sea lo suficientemente maduro, por ejemplo, para comprender en sí lo que es el matrimonio. Uh-huh. Buena pregunta, pero por ejemplo, si esta persona comprende las partes directivas de Dios, la voluntad directiva, entonces es un buen camino, por ahí vamos. Ahora, otro consejo. Siempre, porque yo como en mi práctica he aconsejado a personas que solamente se quieren, escúchenme, solamente se bautizan para enamorar a una muchacha de la iglesia. Y entonces se mira. Empezamos a darle consejos y solo miramos cuál es su objetivo. Entonces se habla también con la otra parte. Mira, cuando llegan, que este muchacho busca esto y esto. Usted tiene que conocer, hay un periodo, ¿no? De cortejo. Entonces en ese periodo nosotros vamos adaptándonos, pero lo que sí siempre tiene que ser cristiano. Esa es la condición que Dios pone. Ahora, recordemos que hay puntos de vista que no podemos converger doctrinalmente, pero siempre la palabra de Dios tiene la razón. Entonces vamos a hacer un estudio bíblico los dos como pareja
sobre esta parte y lo que nos diga la palabra de Dios, esa es la verdad, nada más. Entonces, como puerta tenemos eso. Y después vamos más adelantándonos en conocernos estas cosas, ¿verdad? En estos detalles, porque esos son ya detalles. Después está entonces la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite que suceda. O sea, ¿se puede casar una cristiana con alguien que no es cristiano? Sí puede. ¿Lo debe? No lo debe. ¿Qué va a pasar? Bueno, Dios se va a estar siempre en su trono y siempre va a decir, bueno, que siga tu voluntad ya que no quisiste hacer la mía. Y ahí después son los ay. La mayor parte de lo que vemos cada día está sometido a la voluntad permisiva de Dios. Eso es lo que pasa. O sea, que haya una separación, un divorcio, Dios permite que pase, pero esa no es su voluntad. Simplemente esa es la voluntad permisiva de Dios. Yo estoy dejando pasar. Yo dejo pasar, dice el Señor. En Isaías 57 es una referencia de esto. Dice que pensaron de que yo no estaba porque no he manifestado. Entonces, eso es lo que pasa. Dios deja que pasen las cosas para después cortar de un solo. La construcción de un nuevo supermercado, los índices de intereses que bajan, las elecciones que hacemos y que glorifiquen a Dios y aquellas otras que no lo honran están dentro de la voluntad permisiva de Dios simplemente porque Él permite que ocurra. Todo. Por ejemplo, como les digo, la construcción de un supermercado, todo eso está bajo la voluntad de Dios. No hay ni una hoja que no se mueva que salga de la voluntad de Dios. Todo está bajo su voluntad. Ahora, algunas preguntas, aquí están las pautas de algunas preguntas que usted le puede hacer a las personas. Formule preguntas que ayuden a la persona a comprender que Dios tiene un plan y lo revelará. Es un proceso que tiene lugar lentamente. A menudo Dios deja cuál elijamos entre diversas posibilidades, siempre que le glorifique. Hay muchas posibilidades que Dios deja en un camino. Por ejemplo, ¿qué universidad voy a estudiar? ¿Cuál es la que tiene? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que se estudie. Y después, Dios te puede dejar permitir. ¿Qué universidad va a ser? Porque entonces uno se va a decir, bueno, quiero estudiar en la UAM y tal vez mis posibilidades es para estudiar en UNICA o mis posibilidades para estudiar en la UCO, mis posibilidades son para estudiar becado. Entonces, hay que ser concreto con todo lo que Dios nos da y tomar decisiones conforme a lo que Dios nos da y no extralimitarnos a lo que tenemos. Dios puede hacer, sí, puede hacer esto, pero Dios sabe por qué no nos da las cosas. Entonces, cuando nos exasperamos, ahí tenemos lo primero. Estamos viendo el corazón que no está quieto a lo que Dios nos da. Esto quiere decir que cuando echamos la vista atrás, bueno, dice aquí, recuerde que es mucho más fácil ver a Dios por el espejo retrovisor que a través del parabrisas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando echamos la vista atrás a nuestra vida, normalmente podemos ver cómo ha obrado Dios y cómo participa activamente en todas las circunstancias de nosotros. Es mucho más difícil mirar al frente y ver el bien que está a punto de hacer el Señor. Es más difícil hacerlo. Pero si echamos para atrás, miramos cómo Dios ha obrado. Y si miramos adelante, solo nos queda esperar lo que Dios va a hacer. ¿Qué preguntas le podemos hacer a esta persona que busca la voluntad de Dios? Bueno, le preguntamos, hábleme de su relación con el Señor. ¿Quién es el Señor en su vida? ¿Cómo lo conoció? ¿Qué piensa de Dios acerca de los estudios de usted? Segundo punto, ¿cree que usted ha iniciado esa relación? ¿O que fue Dios quien se acercó a usted, hablando de la relación del Señor, ¿no? Porque muchas personas piensan de que yo voy a buscar a Dios.
No, Dios es el que nos busca siempre. Entonces, ahí vamos viendo cómo está su condición espiritual. ¿Qué decisiones importantes ha tomado usted en el pasado? Por ejemplo, comprarme un vehículo, pero no lo hice bajo la voluntad de Dios. Y ahora lo debo y me lo quitaron. ¿Cómo ha cambiado usted a consecuencia de esas decisiones que ha hecho? Y vamos, vamos. Por ejemplo, tengo una persona que me maltrata físicamente antes, incluso que me casara. Entonces ahí vamos. Bueno, esa no fue la decisión de Dios, fue su decisión. Dios no quiere que nadie maltrate a sus hijas. ¿Cree que Dios estuvo con usted cuando tomó esas decisiones? ¿Verdad? Porque eso es importante, saber si la persona cree eso. A veces ella cree, pero no es que sea cierto. Si es así, ¿cómo puede saberlo? Entonces ahí profundizamos. Lo que queremos ver es el corazón de la persona, cómo está. ¿Qué podría pasar en esta situación actual si tomara usted la decisión equivocada? Y ahí la persona se va a poner a contarle. ¿Cree que Dios le rechazará si usted toma la decisión errónea? Ahí vamos platicando con ella. Si usted toma una decisión equivocada, ¿cree que Dios podría alterar sus planes para incorporar a ellos esa mala decisión? Hay un dicho que es del mundo y, y la gente lo toma hay veces como que hasta es bíblico, ¿no? Dios escribe sobre líneas torcidas. Eso no es bíblico. Pero sin embargo, Dios, a pesar de nuestras malas decisiones, sí nos saca de problemas que nosotros no merecemos totalmente. ¿Cómo podría guiarle Dios hacia su voluntad o su plan en esta decisión específica? Es importante también, no lo puse acá, pero pueden tomar nota, que las personas hagan una lista de las decisiones importantes en su vida que necesitan tomar. Y a partir de esa decisión, esta pregunta las podrían contestar ellos. ¿Cómo sabrá si ha tomado la decisión acertada? Algunas personas dicen, bueno, es que le puse señal al Señor. Siempre en la Escritura, en la Biblia, Dios es el que da la señal, el que le dice a la persona, esto te pondré por señal, no nosotros. Así que tengamos cuidado con cuando pedimos eso. Siempre Dios es el que da las señales a las personas, no viceversa. Entonces pongamos cuidado. Además, la voluntad explícita, específica del Señor, siempre está acá en todos los casos. ¿Glorificará a Dios alguna de las opciones que se plantea? De todo esto, ¿qué glorifica a Dios? ¿Qué puede usar para glorificar a Dios? Usted busca la voluntad de Dios, la voluntad no revelada de Dios. Sigue actualmente lo que ya sabe que es la voluntad revelada de Dios, tal y como se escribe en su palabra. Por ejemplo, bueno, le voy a poner casos específicos. Una persona que dice, bueno, quiero ver que no está segura que el aborto es un homicidio. Entonces le va a decir, bueno, voy a ver hoy voy a conocer cuál es la voluntad de Dios si realmente voy a abortar. Y va por un pasaje en donde habían pueblos que abortaban. Pues sí, aquí Dios permitió, es cierto. Pero tal vez no leyó por qué Dios permitió eso. Entonces, así de peligrosa es. Así de peligroso es tomar ese tipo de decisiones. Todo lo que hagamos tiene y llevamos a la persona a que tiene que glorificar a Dios. Como consejo sabio, la fe y la acción van de la mano siempre. Usted no le puede decir a Dios, estoy esperando, si está soltero, a la novia adecuada, si no la está buscando. Si no está buscando, si no está buscando trabajo, si no está buscando cómo glorificar. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, estoy esperando qué ministerio Dios me va a dar. Y ni siquiera van a la iglesia. ¿Qué ministerio le puede dar Dios? Ahora, la persona puede forjarse, ir y hacerlo, sí,
Pero si no están cumpliendo la primera voluntad específica de Dios de no ir a la iglesia, ¿qué ministerio le puede poner Dios en su mano? Más que a veces ministerios forzados por nosotros. No es necesario tomar una decisión final apresuradamente, pero tampoco debemos volvernos complacientes y no hacer nada. Debemos participar en actividades como escudriñar la escritura y buscar consejos en oración, siempre en oración, de otros creyentes también maduros. Cuando tenemos la paz de Dios relativa a un acto pasado, podemos recibirla como confirmación divina. Esta paz es el conocimiento, la revelación, la confirmación de que Dios está con nosotros y andamos en su voluntad. Si esa paz no está presente, entonces será mejor que volvamos al Señor y sigamos buscando su voluntad. Pasos prácticos. Recuerde siempre a la persona, Santiago 1, del 5 a 6, y asegúrele que Dios quiere revelarle su voluntad más de lo que la persona desea conocerla. Dios hablará por medio de su palabra, su pueblo y oración. Escudriña la escritura, sea paciente y ore sobre la decisión que debe tomar. Segundo, tenga paciencia. En ocasiones será necesario tomar la decisión de no decidir. Esa es una decisión, no decidir, ¿verdad? En otras palabras, permítase el lujo de no decidir adrede hasta un momento posterior. Con frecuencia la voluntad de Dios se vuelve más clara tras un periodo de tiempo y tenemos que retroceder porque nos apresuramos a tomar una decisión. Entonces, durante la espera, siga buscando la voluntad divina y sea proactivo. Haga una lista de las decisiones importantes que ha tomado en el pasado, así como los resultados de ellas, y señale las decisiones que cree que Dios dirigió. Haga una lista de las opciones también. Anote todas las opciones que se le ocurran con referencia a la cuestión presente. Todo, todo. O sea, si estudias ahí, por ejemplo, ¿qué beneficio? ¿Cuánto te queda de la iglesia? Porque nosotros miramos hoy, y esto es triste. Los jóvenes siempre le piden a Dios universidad, pero cuando están en la universidad, se alejan totalmente de Dios. Se alejan. Entonces miramos, y no es que Dios no quiera que estudien, pero siempre Dios quiere que sea su voluntad. Entonces, si tienen la decisión de buscar una universidad más cerca de su casa, que no lo va a hacer que se pierda ningún culto, mejor. Entonces, tenemos con el aconsejado siempre de ver toda esta lista de opciones. La vida cristiana no consiste simplemente en llegar de aquí hasta allá, del punto A al punto B. En cambio, la voluntad de Dios para nosotros en esta vida tiene más que ver con el viaje en sí. Es una cita de Charles Windows. Ahora, ¿qué es evidente? ¿Está fuera de la voluntad de Dios algunas de estas opciones? Por ejemplo, son ilegales o inmorales. Se lo voy a poner así, bueno, una señora, bueno, no puedo pagar la luz. Y, y por eso entonces me pegué un alacrancito, creo que le dicen alacrán, lagarto, no sé cómo se dice. Entonces, eso es anti la ley. ¿Es la voluntad de Dios? No. Pues ya le dio un trabajo que le supo y él lo va a hacer. Siga orando. Otra cosa, por ejemplo, no tengo dinero. Voy a ir a jugar la loto. ¿Esa será la voluntad de Dios? No lo. Ahora, siga orando. Comprométase a orar sobre sus opciones durante un periodo de tiempo determinado. Busque consejos sabios de otra persona. Y después tome la decisión, después de transcurrir un tiempo específico. Tome la decisión y acéptela como la voluntad de Dios siempre. Y hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Josué 3:4. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino.
Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a él. Cada día aporta nuevas experiencias y nuevos retos que llevan al límite de nuestra fe en Dios. Sin él, las personas no pueden, por menos que preguntarse qué dirección deben de seguir. Con Dios, los creyentes saben que cada nuevo día está en manos de Él y que les guiará de acuerdo con su plan eterno. Dios le estaba diciendo a su pueblo, no se alejen mucho de mí, caminen conmigo. Yo les voy a decir a una distancia prudente, no se alejen mucho. Como los israelitas siguieron el arca para conocer el camino, así nosotros podemos mirar a Dios y su palabra para saber por qué caminos deseamos que avancemos. Después dice en primera de Reyes 2:8. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. La renuencia de Roboam a escuchar hombres mayores y sabios condujo al final a la división del reino, un desastre. Es prudente buscar consejo, pero debemos confrontar ese consejo con la palabra de Dios. Siempre, siempre. Dios sabe el camino por el que debemos avanzar. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Se fijan que podemos conocer la voluntad de Dios, no adaptándonos a este siglo, viviendo en santidad como sacrificio vivo a Dios. Ahí vamos a conocer la voluntad de Dios. Pablo utilizó una imagen para describir cómo deberían vivir los creyentes, ofreciéndose a sí mismos a Dios como sacrificio vivo. Así podrían ser transformados por medio del Espíritu Santo y tener esa mente renovada. Todo me es lícito, pero no todo edifica ni me conviene. Esta transformación y esta renovación ayuda al pueblo de Dios a conocer su voluntad agradable y perfecta. Se nos promete que podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros cuando tomamos decisiones difíciles. Eso es lo que se nos promete. Debemos orar humildemente y buscar guías sabiendo que Él nos responderá. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, Él se la dará y dásela a Dios, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. A veces los cristianos decimos, no tengo sabiduría. No la tenemos porque no la pedimos. En algunas ocasiones debemos de ser como Salomón, ¿no? A veces le pedimos a Dios una cosa que si no tenemos sabiduría nos va a hacer daño gravemente a nosotros. Es como, por ejemplo, si nosotros fuéramos multimillonarios y nuestro hijo nos pide un vehículo. Entonces, se lo podemos comprar. Podemos comprar un Ferrari. Pero un Hyundai viejito también es la misma función. El problema es que no se lo compramos porque es un atentado para él y para otras personas, ¿verdad? Porque mi hijo no tiene esa sabiduría para andar en carro. Entonces, hay veces no le pedimos a Dios la sabiduría, sino el objeto. Entonces, Dios no nos va a dar porque no sabemos cómo manejar ese objeto. Así que es importante siempre estar con las personas y llevarlo a la palabra de Dios y que ellos también desarrollen. Porque estas son pequeñas pautas que están escritas, pero usted puede desarrollar a la persona que desarrolle ese pensamiento. A usted le va a dar estos versículos, la persona va a desarrollar el pensamiento. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué dice Dios de esto? Si solamente lo puede ayudar. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo pueden saber los creyentes cuál es la voluntad de Dios cuando toman una decisión? Primero deberían plantearse si realmente quieren saber qué quiere Dios y si de verdad quieren seguir su guía. Entonces deben orar
estudiar la palabra de Dios en busca de un consejo. Algunas veces no nos gustan los consejos de Dios. Nos metemos en graves problemas. El Espíritu Santo les ayudará entonces a interpretar lo que Dios está diciendo, haciendo en ellos y a su alrededor durante el proceso de toma de decisiones. Los creyentes aprenden a buscar la voluntad de Dios, no al pedir lo que quieren, sino lo que Dios desea para ellos. Cuando llegue la respuesta, los creyentes lo sabrán y podrán actuar en consecuencia. Ellos pueden hacer una oración con la persona: Señor, te damos gracias porque nos prometes dar sabiduría a quienes las piden. Por ejemplo, Juanito necesita sabiduría hoy en toma de decisión correcta, quiere conocer tu voluntad y hacer lo que desees que haga, pero ahora mismo no lo ve con claridad. Y esto es básico entonces, hermano. Aquí tenemos la primera parte, ¿no? De cómo podemos aconsejar a las personas acerca de la voluntad de Dios. No es difícil. Como les digo, no quiero, no es algo que estamos buscando un llenado profesional, simplemente una guía y pautas y que ustedes me escriban, bueno, yo hice esto. Les repito, como siempre, están los otros materiales que les he dado que también les pueden ayudar, ¿verdad? O le deben de ayudar a hacer eso. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces vamos a seguir con la otra parte. Si nos quedamos quietos, nos conectamos al mismo enlace, hermano. Vamos con el tema de las adicciones. Un 50% del abuso infantil y de los casos de abandono está relacionado siempre con el consumo de alcohol o de droga por parte del cuidador. Lo tenemos que tener presente. Lo tenemos que decir a las personas. Sí, sí, se lo tenemos que decir. Definiciones claves e ideas claves sobre la adicción. Una adicción es la dependencia de una sustancia, ya sea alcohol, ojo, fármacos, recetados, marihuana u otras drogas, o de una actividad, apostar, por ejemplo, ir de compra, o uso telefónico, o el uso del teléfono. Una adicción es la compulsión física, o sea, como en el consumo de alcohol u otras drogas, o psicológicas, como en la ludopatía o las compras, de usar una sustancia o actividad para enfrentarse a la vida cotidiana. No lo hago si hago esto. Por ejemplo, sin alcohol, el alcohólico no se siente normal ni puede funcionar bien. O sea, él puede funcionar, pero él siente que no lo hace bien y no lo hace bien. La adicción es una conducta que es habitual y difícil, aparentemente imposible de controlar para ellos. Conduce a la actividad diseñada exclusivamente para obtener la sustancia y encubrir su consumo. Entonces, si trabaja es para esto. Por eso las personas no piensan en su familia, porque trabajan no es para mantener a su familia, sino para conseguir eso. El ama de casa que esconde la botella por todo el hogar, el drogadicto que roba en tiendas para pagarse el hábito, el apostador que defalca para pagar sus deudas. El adicto que se caracteriza por el mecanismo de defensa de la negación. Me hubiera gustado tocar a ustedes con estos puntos, pero ya son muy profundos. Pero siempre nosotros tenemos 21 maneras de
mecanismos de defensa para responder ante circunstancias. Y una de ellas es la negación, o sea, negar que las cosas no suceden. Echa la culpa de sus problemas a otra persona. El jefe es demasiado exigente. El cónyuge no le es bastante cariñoso. Los niños son desobedientes, los amigos son muy persuasivos. El adicto siempre rehúsa aceptar su responsabilidad. Siempre. Siempre. Por ejemplo, una persona que le dice, pasa tanto tiempo en el juego. No, no es mucho. No es mucho. No, si no paso tanto tiempo en el celular. O, bueno, es que el celular lo ocupo para esto. La drogadicción es la dependencia bioquímica de una sustancia. Y una sustancia. Aquí está entrando un hermano. Está entrando un hermano. Vamos a ver si logró conectarse. Sí. A los hermanos que acaban de entrar, recuerden que nos desconectamos y nos volvemos por el mismo enlace. Y con el paso del tiempo, el cuerpo la necesita cada vez en cantidades superiores para evitar el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, el síndrome, las personas adictas al alcohol le tiemblan bastante rápido las manos, etc. Estamos a 30 segundos, hermanos. Me desconecto y entramos todos por el mismo enlace, por favor.